Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan el sentir ni pensar de Alianza Libertaria. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo episodio de Cultura y Libertad. Hoy es nuestro episodio 27, donde estamos revisando el borrador constitucional y todo este desastre que está, borrador prostitucional, que ya es la forma clásica en que lo llamamos. Así que voy a partir presentando a mis compañeros con los que voy a estar aquí desmenuzando esta porquería. Señorita G, buenas noches, ¿cómo está? Hola, infierno, muy bien, enferma, pero haciendo todo lo posible por estar bien, porque tenemos que sacar este programa adelante y hablar sobre la fucking prostituyente. Ya, bueno, voy a continuar con las presentaciones. Voy a presentar a la gente de la casa primero, al hijo pródigo de la primera temporada de Cultura y Libertad. Una persona que piensa, que analiza, que tiene siempre una opinión madura, siempre una opinión de reflexión. Señor Peter Pagliai, ¿cómo está? Hola, Fiendo Cercano, hola señorita G, ¿cómo está? Libertarian Bard. Quería también aquí saludar a gran Fernandito, que va a estar ausente. Y nada, listo, hice la tarea que me encomendó este programa y espero aportar con alguna idea y algunas opiniones antojadizas en torno a lo que es el borrador que estamos analizando en los programas que hemos participado. Así que buenas noches a todos también, espero que tengan que disfruten esta emisión de Cultura en Libertad. Y bueno, para finalizar con las presentaciones, un lujo de invitado que tenemos hoy día, quien capitanea el espacio de podcast Libertad o Muerte, que se emite en Spotify, en Anchor y ahora se está emitiendo también en YouTube. Así que aprovecho de hacer la publicidad ahí, vayan, revísenlo. Estamos revisando también de una manera más con un abogado ahí los puntos constitucionales, bien al detalle. Ustedes saben que los distintos espacios de cultura de Alianza Libertaria tienen diferentes enfoques. Está el Nueva Mierda, que es más del lenguado. Está este espacio que es más casual, más como una conversación entre amigos. Y está el Libertad o Muerte, que se ha vuelto un programa bastante más académico y más serio dentro de lo que cabe, dentro de nuestra parrilla. Bienvenido, Oso Libertario, buenas noches. Hola, buenas noches a todos, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por el espacio que me dan para poder ver este lupanar constituyente que tenemos. No, y yo mandarle saludos a Fernando, agradecerle la ausencia, que me dio la excusa de invitar aquí al Oso Libertario. Desearle suerte en la otra participación. Fernando hoy día se fue a grabar en préstamo ahí al Nueva Mierda, así que péguenle una escuchada después. El Nueva Mierda también se está subiendo a Spotify, Anchor, y también está en YouTube, igual que este programa. Así que este programa no está en YouTube y en Anchor, pero sí está en YouTube, así que eso. Y vamos arrancando para entrar en materia. A quien le tocó el peso del análisis esta semana es al señor Pedro Pagliai. ¿Cómo le fue con el vistazo ahí? Bueno, hay varias ideas interesantes para ir sosteniendo la tesis que he propuesto en programas anteriores, que esta es una constitución doctrinaria, ideológicamente orientada a un socialismo identitario y divisionista o divisorio. Entonces ahí van a aparecer algunas de esos elementos que me parecen nefastos para el futuro de nuestro país. Entonces, comencemos. Vamos a retomar el punto 101, gracias al señor director, Infierno Cercano, tan diligente como siempre. Lo primero que quiero preguntar, o quiero señalar primero que nada, el explícito carácter garantista que señala el punto 101, protección y garantía de los derechos humanos individuales y colectivos. Yo me voy a quedar con esa frase y voy a tirar el tiro a la bomba incendiaria. ¿Qué te parece? ¿Qué les parece? ¿El tiro a la bomba incendiaria? Ya. Tírala nomás, vamos. Supongamos que yo lo he dicho en otros programas, soy más pesimista que gana la prueba, pero en ese escenario, la garantía que tienen que dar el Estado de cumplir y regirse, ¿no es cierto?, como un baluarte de los derechos humanos. Todos sabemos que esta Constitución en la práctica no va a lograr lo que dice. ¿Estamos de acuerdo con esa premisa, no es cierto? No pasa nada. Entonces ahí justamente yo hago la pregunta
me hacía la pregunta, si el Estado de Chile con su nueva Constitución no garantiza ningún derecho de los que dice garantizar, entonces ahí efectivamente esta Constitución sería un baluarte del atropello de los derechos humanos. Yo creo que ahí hay un punto que quiero dejar sobre la mesa para que lo comenten, lo repito. El Estado eventualmente, tal como está expresado en este borrador, este mamarracho que lo han llamado, va a ser incapaz de garantizar de manera efectiva los derechos que ahí señala. Por lo tanto, va a ser la primera en atropellar los derechos humanos que ella misma defiende. ¿Qué opinan? Adelante, aquí el que quiere hablar, Oso. A ver, voy a arrancar yo, voy a hacer cargo el tiro. Evidentemente, si todos sabemos que este borrador es una carta de deseos que no establece los mecanismos para llegar a los objetivos que está proponiendo. ¿Cachai? La misma figura que se ha criticado tanto y que ha estado tan en vela hoy día del tema del estado de emergencia que desaparece, claramente esto es más un panfleto político que una constitución que tenga la intención de regir un país, sino que tiene esto más la finalidad de, además de hacer mierda la institucionalidad, que es lo que está haciendo, ser un panfleto político más, ¿cachai? Esto es un panfleto de propaganda más, de esos que podéis encontrar botado en un paradero de micro. Ese tipo de basura es este borrador constitucional, como le digo yo. Dejo ahí, el que quiera puede intervenir. Ahí, Infierno, yo opino lo mismo, pero ahí hay un oxímoron en sí, para los que nos ven. El oxímoron tiene que ver mucho con una contradicción en los propios términos, porque si ustedes se fijan, el artículo que se está viendo dice que la república es solidaria, la democracia es paritaria y reconoce como valor intrínseco e irrenunciable la dignidad, libertad e igualdad sustantiva de los seres humanos. Igualdad sustantiva en sí es un oxímoron porque se contradice a sí mismo. La igualdad sustantiva tiene que ver con reivindicaciones o la discriminación positiva que se conoce. Y en ese aspecto, la dignidad y la libertad, cuando una democracia es paritaria, tampoco se deja desarrollar, dado que la democracia en sí no puede ser paritaria. La democracia tiene que ser como tal y reconocer a las personas en su virtud, en sus capacidades. No porque una persona es mujer o se autopercibe un grillo lo van a poner o le van a dar un escaño. Y es lo que estamos viviendo actualmente, y eso al reconocerse como valor intrínseco e irrenunciable de una república solidaria, nos trae todo un campo de desigualdades, falta de libertad y, lo más importante de todo, arrasa con la dignidad de cada persona, porque la dignidad se establece como un deber fundamental, que de hecho Estados Unidos lo recogió en su constitución, en el cual le indica a las personas que pueden ellos buscar su felicidad, la búsqueda de la felicidad, Pursuit Happiness, que de hecho hay una película, para los que la han visto, de Will Smith, que tiene ese título, y tiene mucho que ver con eso, con el desarrollo de las personas, con que tú tienes que pararte sobre tus propios pies, con tus mismas capacidades, tus mismos recursos, poder salir adelante sin necesidad de que haya un Estado, porque recuerda que el Estado, mientras más te dé, más daño te hace. No te hace un favor, porque de hecho con tus impuestos te está devolviendo muchos menos de los que tú pagas. Es como la devolución de los impuestos, cualquiera lo ha hecho. ¿Tú cuánto pagas en impuestos y cuánto te devuelven? Es un cálculo súper simple. Muy simple. Qué interesante que aquí se ocupe la palabra república solidaria, porque esta es como una suerte de solidaridad a punta de pistola. Entonces, si la solidaridad está establecida por ley, ¿es solidaridad? Oye, con respecto a esa palabra, la única solidaridad que yo conozco bien es la de los polacos contra los comunistas, weón. Lech Walesa, weón, eso es un verdadero solidario, weón, que derrotaron el comunismo ahí en Polonia, pero... Bueno, detalles de la historia, pero esas palabras son panfletarias finalmente. Es un panfleto del buenismo, ¿no es cierto?, progresista, ser solidario constitucionalmente. A mí se me hace un poco a régimen totalitario, porque lamentablemente quiere controlar tanto la prevención de los bienes, los servicios, y que se asegure el igual goce de los derechos de todas las personas. Y lamentablemente no todos somos iguales. Para querernos a todos iguales tenemos que estar todos sometidos bajo un régimen. Quieran o no, después igual viene la vida política, económica, social y cultural. ¿Qué debemos pensar, qué debemos decir y cómo nos debemos vestir? Entonces, para mí esto es un
es que me están poniendo ya el totalitarismo encima de mis narices. Sí, justamente ahí uno va a ver más adelante con lo que es democracia. Es un poco quizás también tomando el término que dice nuestro amigo invitado, o soy libertario, es ese oxímoron que hay entre democracia participativa y la garantía que tiene, la obligación que se autoimpone el Estado. Entonces hay como cuestiones raras. Ahí después más abajo podemos seguir cercano 105, ahí está el punto que señala 105, a ver. Ahí está el punto de la igualdad sustantiva para que nuestros auditores lo miren súper bien, y lo explicó muy bien nuestro invitado. Esa es justamente la contradicción en la cual nos encontramos eventualmente si se aprobara este borrador. El ejercicio, ¿no es cierto?, de la justicia, que es algo muy importante y que media, ¿no es cierto?, la relación humana, o sea, de una buena convivencia, o sea, va a ser totalmente destructivo, como aquí se ha dicho. De hecho, si te fijas en ese mismo artículo, dice, en el segundo inciso, por así decirlo, dice: la Constitución asegura la igualdad sustantiva de género, obligándose a garantizar el mismo trato y condiciones para las mujeres, niñas y diversidad y disidencia sexogenérica. Usted, estimado televidente, si usted analiza esta palabra sexogenérico, no puede decir sí, hay muchas disidencias y todo, perfecto. Pero si usted trata de abrir, por ejemplo, un perfil ahora en Facebook, usted tiene cerca de 52 tipos de género. O sea, eso significa de que vamos a tener, por ejemplo, solo un ejemplo, en algún municipio en donde se tenga que tomar las disidencias sexogenéricas, vamos a tener que tener escaños, por así decirlo, porque la igualdad es sustantiva de género. Entonces vamos a tener que tener una cantidad X de escaños, y si tenemos 52 géneros, poniéndolo en el caso extremo, un representante por género, y el consejo municipal es de 12 personas, ¿qué vamos a hacer? Va a tener una persona que implantarse un testículo de un trans para tener una parte de él y para poder alcanzar a toda la cantidad de géneros que hay. En sí ya es una cuestión sin lógica. En ese caso tampoco tiene efectos prácticos. Exactamente, ahí se pierde en la práctica. Justamente eso debiera extinguirse, pero la gente no entiende eso, porque hay un principio muy básico en la resolución de problemas. Cuando el problema está mal planteado, cuando las premisas del problema no son lógicas, tú puedes resolverlo lógicamente, y es un poco así ha funcionado en las ciencias sociales, sobre todo en las universidades. Las premisas que son falsas, y ellos pueden desarrollar a partir de esa falsedad toda una lógica casi impecable. Pero si uno saca la premisa que plantea aquí Oso Libertario, no tiene en la práctica, ¿no es cierto?, se destruye todo. Pero eso a la gente, al parecer, a los constituyentes no le importa. Ahora, el otro elemento que yo hago la pregunta ahí, porque esto debería bajarse a configurarse o limitarse a nivel de ley. Entonces ahí la ley debiera establecerse todos esos criterios que tú señalas, Oso Libertario. Ahí estarían todos los 52 o 100, y cuál sería el límite, cuáles serían las exclusiones. Y eso es lo más raro. Tú tendrías que excluir a alguien, y supuestamente esto es incluyente. Entonces ahí está justamente las contradicciones lógicas. Me gustó tu comentario, porque ahí vemos justamente la línea posmoderna de todos estos constituyentes, por racionales. Yo coloco una línea. Disculpa que te interrumpa, pero hay un punto que no quiero que se me vaya, que lo que tiene que ver con que yo tengo una hipótesis, esta es personal, como bien dice el disclaimer del programa, es personal, y yo pienso que llamémoslo gobierno, esta administración de turno que tenemos, no viene a generar liderazgo, viene a generar una destrucción de la institucionalidad, porque le conviene disgregar estos sistemas institucionales para que así después no haya un gobierno y tengamos que ceñirnos a un gobierno extranacional. Yo pienso que para allá va apuntado. Entonces, muy de acuerdo. Oye, déjenme añadir un comentario al ejemplo que daba Oso de que va a haber que tener todas las diversidades. Ustedes cachan cómo es éticamente la gente y lo basura que son las personas. El ser humano es una suma de porquerías y de malas decisiones. ¿Tú cachai la cantidad de gente, la cantidad de hueones tontos, cachai, que se van a ir a poner tetas para poder participar de esta cuestión? No solo eso. Oye, pero hagámoslo más sencillo. Perdona, señor Esteje, perdón. Y ojo que se las va a poner seguramente a costa de los impuestos nuestros. Eso es lo peor de todo. Porque por último, es el problema. Si querés ponerte tetas, bacán, ¿cachai? Disfrútalas, ¿cachai? Pero el tema es que se va a hacer con los impuestos de todos nosotros.
No, y ahora yo creo que todo lo que son las leyes de inclusión y antidiscriminación, anti-bullying, van a ser súper manoseadas. Antojadizas. Ya no se va a poder saber cuándo sí, cuándo no. Va a ser sumamente arbitrario. Entonces, todo lo bueno, finalmente, va a quedar en nada, y no solo por proteger un grupo minoritario, sino que simplemente por una ideología política. Exactamente. Bueno, ahí se va reforzando la tesis de esta idea, ¿no es cierto?, socialista, divisoria e identitaria, que es destructiva, como claro, vamos a destruir la nación para poner un suprapoder aquí que guía los destinos, pues sí, eso es muy claro. Sí, de hecho, el lenguaje se va a manosear mucho. Se va a manosear mucho el lenguaje. Ya lo están haciendo con los niños, con la X, escribiendo de esa forma. Esta es la punta del iceberg. Sí, pues, pero por lo mismo, porque buscan deconstruir instituciones. De hecho, mal que mal, la familia es la institución primigenia, es la primera, es la que te enseña todos los valores de los cuales adolecen actualmente, por ejemplo, la enseñanza académica, por así llamarla, dentro de los colegios. Los colegios se ciñen a una agenda del Ministerio de Educación y se ciñen a eso. No hay nada más. De hecho, cuando por ejemplo te obligan a pensar de una manera y le imponen, de hecho, yo conozco a personas que van a instituciones de educación superior que ya tienen, por ejemplo, baños unisex. Exacto. Por poner un ejemplo. Me consta. Entonces, en ese caso, por ejemplo, le imponen a las personas, ¿qué pasa si una niña o un niño da lo mismo? ¿Qué pasa si no quiere estar con personas de género distinto? Claro. ¿Por qué le impones? ¿Cachai? Si él quiere hacer algo, que lo haga la misma persona, ¿cachai? Pero no le impongas algo, porque de hecho más encima estás gastando caudales que son públicos, que tú podrías perfectamente estar ocupando en otra cosa, en mejorar, por ejemplo, la misma educación de esas personas, no en estarle imponiendo una agenda que es globalista y que es internacional, de hecho. Eso, justamente lo que tú dices tiene que ver con este diagnóstico errado, de premisas cerradas. Justamente una pérdida de recursos es atender problemas que son mínimos comparados, por ejemplo, cuando se habla del aborto, por ejemplo, lo que en términos de costos, el aborto frente a otro tipo de enfermedades, o incluso la prevención de enfermedades, es mucho más beneficiosa que hablar del aborto. Por ejemplo, hay muchas cosas de la alimentación que son mucho más beneficiosas que el mismo aborto y que son del interés de todo el mundo, ya sea hombres, mujeres, color, de todo, de lo que sea. La obesidad mata personas. Nuestra visión y donde no hemos sabido detectar, y en los gobiernos no nos permiten detectar cuáles son las necesidades reales de las que no, eventualmente. Oye, mirando el texto, déjenme leerles algo que estoy mirando. Aquí el punto 106, artículo 7, familias, dice: el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, expresiones y modos de vida, no restringiendo a vínculos exclusivamente filiativos y consanguíneos. Entonces, ¿qué carajo es la familia? Cualquier cosa. Claro. Mira, ahí cabe un poco quizás, claro, cuando rompe lo consanguíneo filiativo, en el fondo, ¿qué quiere plantear? Que en el fondo nuestros hijos no tienen filiación con nosotros. Si ese es el tema, no es por los adultos. Ellos seguramente están pensando en los adultos con respecto a nuestros hijos. Están pensando en estos niños. La perversión de eso, la perversión es que los niños ya no tienen la posibilidad de decirnos a nosotros que son nuestros padres. Yo tomaría así ese tema. Es súper perverso. No la perversión de que digan mis hijos. Es peor. Por eso la semana pasada yo dije: dejen tranquilo a nuestros niños. Yo te quiero agregar algo ahí, Infierno Cercano, con el último. Dice: procurando que los trabajos cuidados no representen una desventaja para quienes lo ejercen. En una familia. Siempre ha sido así. Alguien se tiene que. Hombres y mujeres. La palabra hombre aparece una vez en este borrador. Una sola vez. A ver, espérate. Déjenme hacer aquí un comunicado público. En este programa que es patriarcal, que lo he dicho en muchos programas. Respecto al tema de esto de los trabajos de cuidado y esa persona que se sacrifica en pos de no crecer profesionalmente por quedarse con la familia, mujeres libertarias que están ahí, yo perfectamente me puedo quedar en la casa cuidando a los niños. Infierno Cercano, búsquenme en Instagram.
Búsqueme en Instagram, comuníquese conmigo si está interesado, porque yo estoy más que dispuesto a que usted siga preocupándose y creciendo en su carrera profesional, y yo no tengo ni un problema en quedarme en la casa. Pero sabes que, Jorge, yo no lo veo así. Mira, lo que yo estoy entendiendo de esto es que da lo mismo que sea el hombre o la mujer quien se quede. El tema es que es malo que haya una desventaja por quedarse. Por no producir puede ser la desventaja económica, por no aportarle al sistema. Pero ojo que a nivel de discurso es malo porque es la mujer la que comillas se tiene que quedar. No, y porque pero no acá lo que a mí me hace ver es que mientras tú dejes más solos a tus hijos, es mejor para el Estado. Eso es un gran tema. Ese es un gran tema. Para mí no es que sea el hombre o la mujer que sufra esa desventaja o se tenga que sacrificar. No, es que deja más tiempo para que los hijos queden libres. Eso es un buen punto. Ahí, no libre, en propiedad del Estado. Bueno, en propiedad del Estado, claramente. Es un buen punto que los autores como Camille Paglia lo va señalando como las grandes revoluciones de cómo el capitalismo, el libre mercado, como quiera llamarse, incide justamente en la inserción de la mujer en el trabajo. Tiene un directo impacto en la familia. Eso es un hecho de transformación, al menos en Occidente, ¿no es cierto? Y eso creo que se están agarrando de todo de ese cambio socioeconómico que se dio, sobre todo en el siglo XX, con la integración de la mujer en el trabajo, siglo XIX, XX, pero sobre todo el siglo XX, para poder tener ese dominio, pero al final, ¿sobre qué cosa? ¿Sobre qué? Sobre justamente destruir las instituciones, como dice Oso Libertario. Acá destruir la familia, justo en el punto familia, destruir la familia. O sea, terminar de destruirla, porque ya la están haciendo bolsa hace rato. Oye, yo puedo decir algo, yo no voy a revelar el nombre, pero en mis peleas por Facebook sobre este tema, una mujer, me dijo: tus hijos no son tuyos. En una respuesta sobre el tema yo defendía obviamente mi patria potestad. Yo tengo hijos. Entonces dije: tus hijos no son tuyos, son de nosotros. Entonces esa respuesta fue totalmente para mí como una película así como Misery, de una weá muy, muy, muy rara. Bueno, muy rara. Mira, Pedro, ahí inmediatamente... Eso creen, weón. Pero inmediatamente págale el colegio, edúcalo, aliméntalo. Claro. ¿Querías hacerte cargo de hijos ajenos? Hazlo. No se hacen cargo, no se han hecho cargo ni del Sename y se van a hacer cargo de hijos ajenos. Mira, a mí un amigo me dice, lo voy a citar a un amigo periodista, este mismo modelo de dejar de quitar los hijos a sus padres, a sus principales cuidadores, el que se dio en Colonia Dignidad y el que se da en las granjas SS durante el nazismo. Corta. Así es. Pero ahí, Pedro, disculpa, te doy mi perspectiva al menos, yo le hubiera dicho a ese ser humano que en realidad tiene razón, los hijos no son de uno. De hecho, yo también tengo hijos, no son de uno, no son propiedad, porque son personas independientes desde el minuto que nacen. De hecho, desde que se gestan, son personas independientes, pero el tutor y el encargado de que esa persona emprenda un buen camino en la vida y que no quede tirado a la mitad, soy yo, como padre. Sí soy tutor de mis hijos, no soy el dueño, pero sí es mi responsabilidad de que esas personas que son mis hijos sean personas de bien y representen un aporte a su sociedad, porque si no, de lo contrario, los dejo tirados y me desentiendo y digo: perfecto, son de nosotros, de toda la sociedad. Ese realismo mágico que tienen, que no existe en realidad, porque todo lo que es público, todo lo que no tiene, por ejemplo, algún atisbo de propiedad, es desentendido. De hecho, tú dime, por ejemplo, ¿quién cuida las calles? ¿Quién cuida el mobiliario público, que no es de nadie? Eso es lo que quieren, porque de hecho atacaron por dos lados. Atacaron la institucionalidad y atacaron al ser humano, y eso viene de afuera. Es como un movimiento en pinza, y lo último que falta, que está resistiendo eso, es el núcleo familiar, que en este caso lo quieren destruir.
de esa manera, porque es el único intento constitucional que tienes en Latinoamérica actualmente. Y es por eso que lo están intentando, porque Chile, también lo dije en el programa anterior, yo en el podcast, Chile es una probeta. Chile se caracteriza por eso, por probar distintas técnicas, que después las exportan. Básicamente es eso. Yo, por lo menos, al día de hoy creo que Chile no es un país preparado para eso, porque somos un país conservador, queramos o no. Nos estamos intentando ser libertarios, estamos intentando pensar en el libre albedrío, pero no lo somos, porque no dejamos nada al azar. Y queramos o no, cuando tú ves un niño delincuente en la calle, inmediatamente las críticas son: ¿y dónde estaba esa mamá? Y esa mamá no castiga a su hijo, no le da educación, porque somos un país que critica, enjuicia, etcétera. Entonces, esta probeta, yo estoy completamente de acuerdo en que la pueden destruir, sí, pero les falta tiempo todavía. Y por eso es que hay que seguir dando la cultura, o sea, dando la batalla cultural como lo estamos haciendo ahora, porque de otra forma, esto va a quedar en el aire y la gente no lo entiende. Pero ahí yo estoy de acuerdo contigo con lo que decía y lo entiendo, pero yo agregaría algo más. Yo no creo que sean conservadores. Sí, la línea es conservadora. Yo creo que son cobardes, porque de hecho actualmente bajó el apruebo, bajó el rechazo y subieron los indecisos. Me lo imagino, bueno, como el pensante así, bueno, en la casa, tratando de definir para dónde lo va a llevar la Constitución. El Estado es plurinacional, ¿qué me va a significar esto? Y se ponen a pensar los weones. Eso no es así, eso es cobardía. Eso es porque no tienen las cosas claras y porque no se animan a leer un maldito reglamento, ¿cachai? Una proposición que está totalmente clara. De hecho, no sé qué más quieren. Tienen, por ejemplo, un Stingo que le dice: su platita, casi riéndose de la gente en la cara, su platita no va a ser suya, va a ser de todos. Porque la solidaridad se establece así. Porque con el culo ajeno todos son putos. Eso se hace el compadre del otro lado. Oye, déjenme aclarar un par de ideas. Primero, para redondear un poco, para los que no les da el cerebro para entender lo que decía el oso. Piensen ustedes que lo que es de todos no es de nadie. Es así de simple. Y lo segundo, yo tengo una diferencia ahí con el tema de los hijos respecto a lo que ustedes mencionan, porque yo creo que mientras tú seas responsable legal de lo que los niños hagan, sí son tuyos. Y aunque suene un poco, no sé, fuerte decirlo, al nivel de aplicación, yo creo que si uno tiene que considerar los propios como una propiedad de uno, ¿cachai? Aunque no suene bonito, porque en la práctica tú eres responsable de las weas que hacen. Es que por eso lo dice, es mi hijo. Mira, yo lo parí. Voy a decir algo que está anclado en la psicología evolutiva, la psicología al desarrollo. Ese niño piensa que quienes son mamás deben saberlo. Ese bebé de 1, 2, 3 años piensa que su madre es de su propiedad. Todos pasamos por ese periodo. O sea, es el principio de propiedad. Ahí vemos un ejemplo clarísimo de que es natural. Es mi mamá. Así, es el punto. Es el punto más básico. Eso es donde se gesta si esa persona, si ese niñito o niñita va a ser una persona que va a poder conducirse autónomamente. Yo no tengo problema con el tema de la autonomía progresiva, porque en el fondo funcionamos así, pero somos interdependientes también. Pero el tema de la propiedad, claro, ahí es cuando estamos pensando este tamajamama adultocéntrica también tiene que ver con eso, ¿te fijas? Pero no olvidamos en realidad qué es lo que siente un niño en su universo y en sus poquitos conceptos o sensaciones. Es su mamá, es su propiedad. Y es una cuestión que tiene que ver con la generación de su propio yo, o sea, con su autoconcepto incluso. Conocimiento, claro. Y tienes toda la razón, Pedro, porque pensándolo de esa forma, no solo reconoce a dónde pertenece. Rollo de los papás, los adultos resentidos. Si esto es un rollo de adultos resentidos, hágase cargo de su resentimiento. Todos estamos resentidos por algo en la vida, pero háganse cargo. Los zurdos no se hacen cargo de su resentimiento. Por eso una persona que
que cree en la libertad no puede actuar desde el resentimiento, tiene que hacerse cargo y de eso sacar lo mejor de uno. Todos tenemos resentimiento. O sea, acotándote como algo más. Yo creo que esto lo que quiere en cierta forma también es sacar y exprimir ya todas las raíces de la familia. Exacto. Porque para mí el no saber de dónde provengo, cómo, a quién pertenezco, de dónde soy, me está hablando de eliminar mis raíces, mi herencia. Y queramos o no, en todas las culturas existen. Y lo otro más simple, el modelo, yo creo que lo dijimos la semana pasada, el modelo diario es tu papá o las personas adultas. No va a ser un funcionario del Estado. No puede ser un funcionario del Estado el que te dé todo lo que la persona consanguínea, ¿no es cierto? Es distinto. Y de hecho, idealmente todos deberíamos tener papá y mamá. Idealmente, lo ideal, pero sí para un niño es mejor que tenga papá y mamá, o sea, juntos, separados, pero ojalá que estén los dos, de alguna manera. Eso es muy importante para un niño o una niña. Aunque no significa que estén como pareja. La presencia de un padre y la presencia de una madre son insustituibles para el bienestar de un niño. Termina la idea y ahí vamos a hacer una pausa, un break de tema ahí que quiero plantear una cuestión de la contingencia. Dale, Oso. No sé, para terminar nomás lo que tiene que ver con lo que decía, por ejemplo, Pedro. Bueno, ahí no estoy muy de acuerdo en ciertos temas, porque tiene que ver ya con un tema del ethos, del logos, de la sociedad, un tema ya más filosófico que es mucho más profundo. Pero sí lo que tengo que expresar es que no necesariamente lo del resentimiento que tú mencionas o las mismas vivencias de las personas pueden extrapolarse a un todo. Es decir, nosotros podemos tener efectivamente resentimientos, pero pueden ser muy particulares. Y yo ahí en ese aspecto, como que yo declaro que en el caso de la familia, no necesariamente un papá y una mamá, sí, efectivamente. De hecho hay como una ola ahora de separaciones y todo por lo mismo, por constituciones antiguas que se obligaba a las personas a hacer, como por ejemplo casarse. Pero sí lo que se requiere para tener ¿por qué se requiere un papá y una mamá? Básicamente es para que la persona exista. Para eso, para su existencia biológica. Nada más. Lo que tiene que ver con los valores necesita siempre contraposiciones o puntos de vista, porque la persona tiene que ser capaz de desarrollarlos para su ethos, como les decía, o el ego que conocen las personas de su propio el propio yo, para poder desarrollarlo de una manera coherente. Pero para eso tenemos que darle bases que sean sustitutivas de, por ejemplo, raciocinios naturales. Es decir, voy a comer, tengo que matar. Básicamente a eso me refiero, sino que decirle tú sabes que eso está mal, tú puedes hacerlo de esta manera o esto otro, y llega otra persona y le dice sabes que yo tengo esta posición sobre ese punto, y la persona sola, hijo, están poniéndote en la balanza todos los días y te están juzgando todos los días. De hecho nosotros lo hacemos con nuestros padres todos los días, y tú inmediatamente te das cuenta, porque es más fácil juzgar que encontrar lo propio, juzgar en el ajeno. Tú te das cuenta de inmediato qué puntos están mal, y eso incluso a uno como padre también le sirve, porque también sigues aprendiendo. De hecho se dice que uno muere aprendiendo. Es por eso mismo, por la misma evolución. Eso básicamente era como un punto más moral, pero es muy enredado de ver ahora. Sí, gracias. No, pero mira, si en el fondo estoy súper de acuerdo con lo que estáis planteando. Si eso es así, no. O sea, hay que reconocerlo, no hay que empezar a verlo, y ojalá las personas de repente fueran capaces de hacer esa reflexión aunque no llegaran a las mismas conclusiones, pero que hicieran la reflexión, ¿cachai? Sería súper bueno. Ahora quiero detenerme un momento, por si acaso, para hablar un tema de la contingencia, que quería traerlo para que hagamos una pausa un poco de este borrador constitucional que a mí me asquea tenerlo ahí. Entonces quiero sacarlo un ratito para plantear esto. ¿Qué le han parecido las intervenciones que ha tenido nuestro merluzo, weón, en el contexto de su viaje ahí con el compadre de Estados Unidos? ¿Cómo nos deja esto a nivel internacional? ¿Cómo vemos, por ejemplo, la prensa argentina cagándose la risa de nosotros? Que claro, que ¿para qué vamos a hablar de Argentina, que tienen tejado vidrio, ¿cachai? A la cresta, pero se cagan de la risa de nosotros. ¿Qué opinan ustedes de la participación del merluzo en el ámbito político internacional? A mí en lo particular
me da una vergüenza ajena lo que tú decías, el episodio con John Kerry. Lo tenía a 2 puestos a la derecha. 2 puestos. ¿Cachai? Y el weón lo único que supo decir, cuando el gallo le dice "Where are the beers?", el weón le dice "please". Es la única weá que dice en inglés ese weón, porque, bueno, la cosa es que, por ejemplo, en la encuesta Academ de la segunda semana de junio, que es lo que viene, dice, por ejemplo, ¿escuchó hablar de la gira que inició el presidente Boris por Canadá y Estados Unidos? Sí, el 83%. Y en general, ¿cómo evalúa la gira del presidente Boris por Canadá y Estados Unidos? 57%. Te aseguro, y aquí para que los demás hablen, te aseguro que el 57% que dice que estuvo bien la gira, no sabe por qué estuvo bien. Es que yo creo que ni siquiera es eso. Esos datos no deben ser ni duros, no deben ser representativos. No. Yo creo que cada persona que sigue defendiendo finalmente el actuar de este personaje, que por último, si sabe que va a salir al extranjero, que tiene que dar un discurso, que tiene que hablar, por último, pautéate. Venimos hace mucho rato diciendo que el tipo tiene muy malos asesores. Si no sabes hablar inglés, pautéate. Pero él tiene los medios para poder hacerlo. Finalmente, si él está ahí y lo ve así el mundo, es porque realmente lo dejan que el mundo lo muestre así. Entonces ya son una vergüenza, no es otra cosa. Más que vergüenza ajena, son una porquería. Ya no tiene ni siquiera análisis. Ahora, este tipo de cosas la va a seguir haciendo. Y es el estilo, porque es todo perdonable, ¿cachai? Porque ahora ya no se necesita hablar inglés, ¿cachai? Porque nosotros hablamos español, entonces ellos deberían también respetar nuestra lengua. Entonces van a buscar la excusa para ni siquiera salir de la mediocridad. Y ese es el tema. Ni siquiera van un paso más allá, pero por último, por conocimiento, por cultura general, no basta. No basta. Entonces, para mí, la actuación de Merluce ya no hay análisis. No existe. A ver, déjame añadir algo ahí, porque yo creo que lo de inglés tampoco es tema, ¿eh? O sea, ahí yo siento que tengo que hacer el punto de que si habla inglés o no habla inglés, a mí no me importa. Honestamente, me da lo mismo que no hable inglés. El punto es que el tipo está totalmente desconectado de la realidad y del contexto en el que está y no sabe lo que está hablando. Porque por último, él puede tener un traductor. Si lo importante es que las cuestiones que habla sean coherentes, ¿cachai? Que entiendan el contexto en que está. No que hable inglés o no hable inglés, si eso es irrelevante. Si el tipo no habla inglés o a cualquier otro país donde habla en otro idioma, puta, pone un traductor y listo, ¿cachai? Te aseguro que eso es todo lo que piensan. Todos los que son de izquierdas piensan absolutamente eso. ¿Qué importa que el tipo sepa hablar inglés? Y eso lo he escuchado durante todos estos días. El tema no es que vuelvo a lo que voy. El tema de utilizar un traductor obviamente era necesario, era lógico. Pero en este caso, si no lo iba a utilizar porque no están acostumbrados a hacerlo, no es algo a lo que ellos acudan, prepárate. Por eso va la crítica, porque no están utilizando las herramientas que deberían utilizar. Entonces, si no las van a utilizar, prepárate. Entonces, mi gran consulta es, ¿qué es lo que ellos pretenden? ¿Cómo quieren que se vea Boric finalmente afuera? ¿Cachai? Eso es como el idealista joven. Perfecto, pero lo que yo entiendo, eso es para acá Chile, pero para afuera no se ve así. En Chile le están dando la excusa, pero afuera no son chilenos. Afuera no le van a hacer el perdonazo. Aquí sí, afuera no. ¿Sabes que lo que buscan en este caso las potencias, pienso yo, porque Biden no se quedó dormido a todo esto? No sé, se habrá quedado dormido. Tienen a personas que, por ejemplo... Y no sabemos si le cambiaron pañales ni uno de esos detalles. Por eso, pues imagínate si no le cambiaron los cotidianos. Si son, por ejemplo, tienen esta manía de darles como idealista. De hecho, ustedes no sé si se fijaban que yo lo hago como un paralelo, porque esta persona es como un idealista del presidente, es el estadista,
comillas, bien grande, estadista, joven, más joven de Latinoamérica. Y en ese caso, él hace un parangón muy bueno, con, por ejemplo, ustedes escucharon cuando Maduro echaba a Trump, go home, y lo hacía a propósito, lo hacía. De hecho, Chávez, lo mismo. Y de hecho cualquier otro presidente, por ejemplo, como como este chiste del Morales en Bolivia, todas esas personas realizan lo mismo porque necesitan deconstruir también la lengua. Y todo forma parte de una deconstrucción en sí. Y cuando tú lo repites, siempre va a haber algo. Y siempre va a quedar, miente que algo queda. Muy conocida esa, viene de los romanos, incluso de antes. Es por eso, por lo mismo. Porque buscan deconstruir esta institucionalidad. De hecho, Boric, aparte de que se pone la cinta al revés, porque va hacia la izquierda, por eso se la pone así, no como los demás presidentes. En el caso de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el lenguaje, o cómo se refiere a las personas, o lo mismo, de saber inglés. Yo entiendo lo que dice señorita G ahí en ese aspecto, en relación a poder tener como un plus respecto de, por ejemplo, si tú vas a hablar con un estadounidense, al menos tienes que ser capaz de decirle, por ejemplo, dónde está el baño. Ah, pero ¿por qué no puede decir él entenderme dónde está el baño y yo decirlo en la mitad de Nueva York, por ejemplo? Porque no tiene necesidad. Porque Estados Unidos, lamentablemente, tenemos dolarizada la economía internacional, tenemos inglés, tenemos gringuizada, por así decirlo, todo lo que tiene que ver con el lenguaje afuera. De hecho, tú usas inglés de aquí, incluso en China. Así que tiene razón de ser que una persona lo maneje en ciertos conceptos, pero si están deconstruyendo, de hecho fue, por ejemplo, no usa corbata porque es idealista. Son cosas, son gestos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo el día de mañana voy al funeral de una persona que se supone, yo estimo, con una guayabera y chala? Porque pero soy idealista. la isla que llegó con Jim y antes del Al velorio del de la carabinero. prensa, el velorio del carabinero riéndose. Como Pero es que es lo que fuese muy piensan. normal. Es lo que piensan. Yo siempre he sido muy detallista. El diablo está en los detalles, dicen. ¿Y por qué dicen que el diablo está en los detalles? Porque tú te das cuenta cómo una persona es en los detalles. De hecho, una vez vi una revisión caligráfica que hicieron a Merluzo, un argentino, cuando dejó ahí una letra de mierda que tiene. ¿Y qué le hicieron? En el teatro. Y la persona, claro, y el tipo carecía de sentimientos hacia otra persona. No estoy diciendo que sea un androide ni mucho menos, sino que es como frío, por así decirlo, se enfoca en lo objetivo y de hecho lo demuestra. Pero a ti te muestra en pantalla totalmente todo lo contrario, una persona cercana. De hecho tú te lo imaginas con una niña con los pelos al viento en medio del desierto, weón, así. Y eso es solamente una pantalla, porque no lo necesita. De hecho, si no tuviera que levantar a la cabra chica, él sabe que le va a reportar una cantidad de votos. Y eso es lo que requiere. Y de hecho está apuntando necesariamente a lo que él necesita para terminar de construir todo esto. Que es básicamente de construir la institucionalidad, tanto de costumbres como de instituciones, valga la redundancia, pero en su orgánica, es decir, en el funcionamiento. Por eso ven a las personas, por ejemplo, en el Palacio de la Moneda ahora con una polera, una Oakley, una Adidas, con una polera sin manga, da absolutamente lo mismo porque ya lo deconstruyeron. Y eso es necesario que las personas se den cuenta, porque la Constitución viene a declarar toda esta deconstrucción que se ha hecho por abajo como constitucional, es decir, como legal, como la Carta Magna, porque no olviden, que aquí termino, no olviden, ustedes que no están viendo, que en la misma encuesta CADEM, que sale todas las semanas, va saliendo, tenemos a un partido comunista que está moviendo todos estos cambios, porque ustedes los ven que están incluso enquistados en el gobierno, con la última aprobación, porque aunque a ellos les duela, Carabineros está casi 10 puestos antes que ellos, después de todo el daño que le han hecho. Déjenme decirlo, a mí me dio un poco de risa cuando el oso dijo que imagínenselo. Yo me lo imaginé como en un canasto de pesca porque me lo uso, pero es un tema aparte. Pedro, a ver, sí, en realidad, plantea tu opinión respecto al tema y retomemos el prostituyente. Agradezco mucho el punto de vista de ambos, obviamente. Y estoy de acuerdo, en primera instancia estoy muy de acuerdo con Silvita G en términos de esta maniobra, ¿no es cierto? A mí me llamó la atención que justamente ya había tenido otros episodios con el inglés,
Y claro, ese autodenominado estadista, ¿no es cierto? Este avatar, yo lo llamo un avatar. Mi presidente un avatar. Pero me parece muy clarificador, amigo Oso Libertario, ese detalle que tú dices, ese desparpajo que plantea desde el principio Boric. ¿Ya? Es una persona que ha estado con tantos looks, incluso. Ahora, realmente él está haciendo uso y abuso de sus privilegios. Es una característica clara de esta nueva élite que nos quiere gobernar, si es eso. La nueva burguesía. Claro. Buen punto, me parece un buen punto verlo de esa manera, que en el fondo nos tiene ahí. Y yo quería agregar un último punto. Yo creo que lo único que tenía que decir Boric, porque no actúa solo, porque a los 35 años todavía está en la transición hacia lo que algunos psicólogos llamarían la autoría. Desde los 40 ya uno empieza a decir esto lo hago a mi pinta. Es repetir o haber hecho causa común con AMLO, ¿no es cierto?, con López Obrador, de que los grandes ausentes fueron Venezuela, Nicaragua y Cuba. Eso es el único interés que tenía Boric ahí, en la cumbre. ¿Cachai? De decir, oye, qué lata que estos países no estén con nosotros y por culpa de Estados Unidos, eventualmente. Bueno, es raro hablar de Estados Unidos Biden, es raro hablar de Estados Unidos con Trump, es una cosa muy rara. A mí me cuesta entenderlo, pero se nota mucho la diferencia ahí en los mandos. Eso quería agregar nomás. Pasaron del peluquín a los pañales. Pero bueno, a ver, vamos a retomar el texto prostituyente. Sí, por favor, aquí yo tengo otro punto que quisiera... Dígame a dónde va a moverme yo y lo pueda ver el espectador. Me movió acá en la cuestioncita. Sí, en el 100... Sí, bajando. ¿Ya? Ahí nomás, pregunta ahí. ¿La naturaleza tiene derechos? ¿Puede tener derechos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esta invención? ¿De dónde viene? ¿Tiene responsabilidades? Si tiene derecho la naturaleza, ¿tiene responsabilidades? Esas son las preguntas que yo me hacía mientras leía eso. Dejo la pregunta. Ahí, de hecho, los derechos, que rima, tienen que ver con las personas per se. En tanto, una persona es un ser consciente de sus actos, no una persona que está ahí por estar, por respirando, por así decirlo. Es lo mismo que decir, por ejemplo, que los animales tienen derecho, porque de hecho te vaya a hacer un asado de osobuco y te van a demandar porque mataste una vaca, y eso puede ser perfectamente realizable, ¿sí? Y de hecho, que digan que las personas, por ejemplo, las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable, eso es una idiotez señalarlo a nivel constitucional, porque tú, por ejemplo, estás respirando, obviamente eres parte del ecosistema, es una obviedad, es una nimiedad, de hecho, ponerlo ahí. La naturaleza tiene derechos, el Estado de la sociedad tiene el deber de protegerlo y respetarlo. Lo que pasa es que actualmente, a modo personal, se toma mucho lo que es derecho, es decir, derecho para esto, para lo otro, para allá, para acá. Pero ¿qué es lo que viene primero? Póngase las personas en cualquier, y aquí me atrevo, me puedo quemar, pero me atrevo. Cualquier persona que no esté viendo, póngase en su realidad, en la que usted quiera. ¿Qué es lo que viene primero? ¿Viene el derecho o viene el deber? Si yo, por ejemplo, estoy sentado y yo quiero alimentarme, tengo el deber de moverme y eso me va a dar el derecho a alimentarme. Me estoy yendo pero a lo más básico que hay, porque todo actualmente hoy se traduce a derechos, pero no hay deberes. Y en este caso la naturaleza no puede contar con el deber, porque no tiene un deber en sí, un deber moral, llámese ente no pensante, para poder satisfacer una necesidad de emoción que le produzca su mismo pensar. Es decir, un vegetal va a seguir siendo vegetal, aunque se le aproxime un tanque y le va a pasar por arriba, aunque usted vaya con un soplete encima, el vegetal no se va a mover, porque no tiene uso de razón. Haga lo mismo usted con una persona. Esa es una de las principales diferencias. Y eventualmente ahí estamos restringiendo de manera posmoderna, de manera irreflexiva, el acceso a los recursos, con los cuales nosotros nos servimos también para satisfacer nuestro modo de vida, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos postconstructivismo puro eso. Oye, déjeme hacer un alcance. ¿No le parece extraño que en esta borrador constitucional los derechos de la naturaleza contradigan el derecho natural?
¿En qué sentido? Explaye, por favor. Claro, porque tenéis los derechos naturales, que son los derechos básicos y que te otorga la vida misma, poco menos, por decirlo de una manera que se entienda en ultra fácil, y tenéis los derechos positivos, que son estos inventados y que el Estado te da, o estos buenos quieren por la fuerza, ¿cachai? Y que no son ni razonables ni naturales, sino que son inventados de la nada y que no se justifican. Y tenéis a la naturaleza, que acá se habla casi como la naturaleza como sujeto de derecho. Se menciona aquí, dice la naturaleza tiene derechos, entonces la naturaleza es sujeto de derecho. ¿Cómo se va a bajar eso a norma? ¿Cómo se va a bajar eso a leyes? Vamos a tener estatuto de los árboles, estatuto de los perritos, estatuto de los callampas. Yo creo que este párrafo en sí ni siquiera se redactó bien. Creo que no veo que ponte No les convenía decir, la naturaleza es un sujeto de derechos. No pudieron. No, ¿sabes qué? No, lo que yo creo que no va en eso. Yo creo que va en determinar quiénes van a hacer uso de los derechos naturales. Ejemplo de la naturaleza. Porque acá la naturaleza no habla de plantas, habla de naturaleza. Y en la naturaleza hay agua, hay tierra, hay absolutamente todo. Está consagrando hasta el último rincón del universo, ¿cachai? Exactamente, ¿cachai? Entonces, por eso que a mí este párrafo, lo que me viene a dar a entender es que la naturaleza tiene derecho simplemente a estar y yo no tocarla. Yo no puedo tocar nada natural. ¿Me entiendes? Entonces, sí me hace como un cortocircuito, porque nosotros debemos trabajar la tierra, debemos trabajar el agua, se debe hacer cosas o cosechar para poder alimentarnos. Porque todo es naturaleza finalmente, como mencionaron, es un ecosistema. Entonces, no sé a qué va este párrafo, está súper mal redactado. A ver, déjenme agregar algo. O sea, se sabe, por lo menos yo creo que cualquier persona relativamente informada podría decirte que sin alterar la naturaleza, sin alterar el medio ambiente, digámoslo así mejor para que se entienda, sin alterar el medio ambiente, es imposible dar abasto con las necesidades humanas. Si tú no alteras el ecosistema, si lo modificas para poder generar los recursos que necesitas para dar abasto a las necesidades humanas, no las vas a tener. De hecho, porque yo lo digo. De hecho, las personas que ven esto, pregúntense de qué está hecho su computador o su celular, los chips del computador. Por si usted no lo sabe, son sacados de la Tierra. Y hay aldeas enteras cerca de China, incluso para los paneles solares. Si usted es de las personas ecológicamente responsables y tiene un panel solar, está ayudando a devastar aldeas completas que están al lado de ríos, en donde se quema la tierra para poder sacar el coltán. Si usted no sabe lo que es el coltán, hay pero mafias enteras tras eso, que sirve para hacer elementos que están dentro de su computador, de su celular. Por si acaso. Perdón. Y no olvidar también que hay un tema ahí por ejemplo, la flora también llega a un punto de envejecimiento. Ustedes saben que de repente una selva, ¿cachai? Que es vieja, deja de generar el oxígeno también. Entonces es parte también de los procesos naturales que también se destruye esa naturaleza vieja para que se vayan renovando los ecosistemas. Y eso también es alterar la naturaleza. Básicamente que es sujeto de derecho y que no debería poder alterarla según esta porquería. Exacto. De hecho, toda esta cuestión ambientalista, o bueno, no hay que ser injusto con ese término ambientalista, pero todas estas cuestiones que buscan, por ejemplo, hacer a la naturaleza como sujeto de derecho, se fundan en casos que han sido de devastación de, por ejemplo, el río Atratos no me acuerdo, en Colombia, el Gange en la India, y lo que tiene que ver con
el Amazonas. El Fangnawi parece que es de Nueva Zelanda, que son como los hechos más icónicos en los que se basan la mayoría de estas personas que de hecho ni siquiera han visto una postal de esos ríos. Pero la mayoría de las veces es por qué se produjo esto, y se produjo por una devastación descontrolada en lo que tiene que ver con las riberas. Tenías toneladas de peces muertos, tenías ecosistemas dañados, y eso sí debe ser penado, pero no al rango constitucional, sino que legislativo. ¿Por qué? Y acá volvemos a lo mismo de la propiedad. Usted a lo mejor, usted que me está escuchando dirá, pero ¿por qué la propiedad? Cuando algo no es de nadie, tal como dijo nuestro amigo Infierno, cuando algo es de todos, no es de nadie. Cuando usted no tiene propiedad, haga un ejemplo simple. Si usted tiene un vehículo, o no, vámonos a algo más simple aún, si usted tiene, por ejemplo, su mismo celular, y su celular le piden, pásaselo a esa persona que usted no conoce, ¿usted se lo va a pasar? Y en el siguiente, en el otro caso, si le dan el celular de otra persona, pásaselo a esa otra, ¿usted se lo pasaría? ¿No es más fácil entregar algo que es de otro a otra persona que lo propio suyo? Eso es la propiedad, porque usted se preocupa. Si hicieran a las empresas partícipes de una propiedad, como se está buscando derogar ahora, que es el uso del agua, no la propiedad del agua, lo que tiene que ver, por ejemplo, para producir ciertas cosas, cuando usted le da propiedad, le da responsabilidades sobre esos bienes. Cuando se quita esa responsabilidad es cuando las personas cometen los abusos y las atrocidades más graves contra el ecosistema. Y eso es lo que justamente buscan los grandes poderes fácticos de afuera, de generar esta falta de desprotección para que todos sean solidarios con el medio ambiente y todos sean conscientes. Y pero exactamente lo contrario es lo que obtienen los efectos. Justamente eso es importante, es temer ser dueño de algo, porque esa es la soberanía personal, es justamente hacerse responsable de eso. Oye, ahí me cabe, mientras te escuchaba, Oso Libertario, esa frase que anduvo dando vueltas en las cumbres. ¿De dónde viene esta frase? Serás feliz pero no tendrás nada. Ahí está como estaba un poco convocándose el futuro de estos suprapoderes. O sea, bueno, el opio, ¿no es cierto?, del ser, pero en función de ninguna vinculación con lo inmediato, ¿no es cierto? Entonces, eso tiraba las mechas, oye, ahí está el aspecto perverso. Saltemos un poquito ahí a la 119. Bueno, ahí nos saltamos un poco lo que es el Estado laico, el plurilingüismo y la interculturalidad, que podríamos perfectamente desarrollarlo como un país multicultural, porque lo somos, pero no con toda la categoría de diferenciación y clasismo que esta Constitución nos daría, ¿no es cierto? Y en el 119 yo quisiera cerrar mi intervención del día de hoy señalando el aspecto de la democracia participativa, que sería como la gran vedette que un actor como Bastián Bodenhofer llama ahí como una excusa válida para votar por nuestra nueva Constitución, porque la compara con la madre tiránica o la madre egoísta, y la pone así, la ensalza de la madre democrática. Y yo me pregunto, todavía no sé, ¿dónde hay una madre democrática? Una madre buena democrática no sé si exista, bueno. Yo no sé, no lo pongo en duda. Entonces ahí están estos mecanismos que a mi juicio van a estar atestados de estos colectivos minoritarios, pero de grandes ambiciones de poder. Y uno de los aspectos que sí están en el 122 se puede ver más abajo, la iniciativa popular de ley. Nosotros en esta Constitución se estaría promoviendo que con un porcentaje de un 3% del padrón se podría ya presentar iniciativa a nivel popular. Entonces eventualmente podría nacer de nuevo mi plata es mi plata, ¿cachai? Pero eso va a caer contra un muro que sería la Asamblea, ¿no es cierto?, o la Cámara de Diputados o la Asamblea Regional. Bueno, oye, siempre y cuando te den permiso los pueblos originarios. Claro, y que van a ser dueños de Santiago también, incluso vastas áreas urbanas, güey. Yo creo que están pensando, la gente creerá que lo que sería la expropiación serían solamente los empresarios, ¿no? Va a ser expropiación a gente común y corriente. Viviendas urbanas, áreas urbanas. Yo creo vi el otro día cuánto sería a ver, ojo, de la expropiación, 20 mil millones de dólares, una cosa así. A ver, déjame hacer una observación ahí, porque yo creo que se ha hablado harto el tema de la expropiación, pero hay casos donde lo que va a pasar no es eso.
Yo creo que aquí estamos hablando de una nacionalización de los bienes privados, no expropiación, porque la expropiación implica que a ti se te responda económicamente por lo que te están quitando. Y aquí no te van a responder con ni una cosa. ¿Está ahí? Porque a ti cuando te pesquen tus fondos del FP y los metan a su fondo colectivo, a ti no te van a devolver el equivalente a lo que te sacaron. Entonces no es una expropiación, es una nacionalización o una apropiación de la propiedad privada. Robo. No es ni siquiera eso, es sacártelo del bolsillo, utilizarlo. Claro. Eso es un robo, es un hurto. Pero por eso digo, o sea, esto está más allá de la expropiación. Estoy completamente de acuerdo. Lamentablemente, el hecho de que sigo insistiendo, o como Oso lo ha hecho ver, me parece súper bien, que es el manosear el lenguaje porque les funciona perfecto para que la gente caiga, pero así redondito, y no entender la significancia de lo que se está escribiendo. Porque acá, como dice Jorge, no va a haber una expropiación. No va a haber absolutamente nada. Y es al final lo que nos hemos dado vuelta durante todo este texto. Quiero hacer un punto acá porque aquí en el punto 120, artículo 2, dice garantía democrática. El Estado debe garantizar a toda la ciudadanía, sin discriminación de ningún tipo, el ejercicio pleno de una democracia participativa a través de mecanismos de democracia directa. Sin discriminación de ningún tipo. ¿Y qué son los cupos reservados? ¿No es discriminación? Oye, y lo otro también, uno está obligado a participar, weón, así, weón, no quiere ni participar, y ahí volvemos en el artículo 129, o 129 si no me equivoco, vuelve el voto obligatorio. De gente que no quiere participar. Sí, mira, ahí déjame hacer un punto porque ahí yo sí estoy de acuerdo con eso, con el tema del voto obligatorio. Porque la gente se ha vuelto tan irresponsable que son como niños, ¿cachai? Son como... Es que... ¿Sabéis lo que me pasa a mí, Pedro? A mí me gustaría poder decir que bacán la democracia, seamos justos, seamos libres. El tema es que tú para ser libre tienes que ser responsable, hacerte cargo de esa libertad. Y en Chile la gente es como, weón, es como el pájaro que le abrís la jaula y no vuela. ¿Cachai? Pero eso, entonces, a mí me gustaría poder decir que bueno, seamos libres, seamos democráticos, participemos todos. El punto es que la gente no se hace responsable de esas libertades. Esa es la premisa falsa. No tenemos por qué participar todos. ¿Cachai? Eso no puede ser real. Incluso en voto obligatorio el máximo porcentaje son como el 85% de obligatoriedad. Por eso yo te digo, y yo lamento tener que decir que no, yo sí, que va contra mis creencias, y tengo que decirlo, me parece malo pero necesario que el voto sea obligatorio. Pero tú lo planteas porque se deslegitima, porque así es el tema. No, yo lo planteo porque la gente es irresponsable. Sí, pero ya no va a votar, pero eso parece que a tu juicio va deslegitimando el sistema democrático. Pero es que la democracia, yo lo he dicho en varios programas, para mí la democracia falló y la democracia nos llevó al punto en el que estamos. Y la democracia se ha deslegitimado sola, po. Exactamente. Yo creo que yo estoy de acuerdo con quienes plantean que el gran problema de la democracia, aparte del corporativismo, citando a mi amigo Fernando, es la corrupción, tiene que ver con eso, la corrupción, es un tema valórico siempre. Pero cuando entra el Estado hay corrupción. Ahí tenemos el problema que el Estado es posterior a la asociación civil. Claro, históricamente, incluso filosóficamente es totalmente posterior. Por eso, el tema que tenemos acá y lo que dice Infierno, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que tiene que ver con que somos irresponsables. Ahí me meto yo también, porque en muchos aspectos uno es irresponsable. Pero a la medida que uno se va dando cuenta como persona, va sustituyendo esta irresponsabilidad y la va mejorando. Y en este aspecto, por ejemplo, yo encuentro, al menos desde mi parecer, estar metido en estos espacios y tratando de impartir ideas que son del todo sentido común, forma parte de botar esa irresponsabilidad que uno tuvo antes. Porque el típico decir o la frase, no, si mañana me tengo que levantar igual a trabajar, es un decir acomodaticio y de lo más cobarde que hay. Sí, porque efectivamente la libertad es peligrosa
La libertad es peligrosa para el poder, pero la libertad también es peligrosa para el dictador interno que tenemos, porque todos debemos recordar que buscamos llevar nuestra vida a nuestro parecer. Ese es nuestro dictador interno. Entonces, cuando la libertad a ti te impone una responsabilidad, es cuando entran los problemas. Es cuando tú dices, la vida es mucho más difícil de lo que creen, porque no vinimos a la vida a ser felices. Esto va a sonar tal vez ridículo para algunas personas. No vinimos a ser felices. La vida es un continuo pasar de obstáculos y problemas, con momentos de felicidad. Porque la vida no es fácil, señores. Todo lo que tienen ahora, estar en la casa con una estufa, dígame usted algo que no haya creado el capitalismo, que se denomina, pero el libre capitalismo, el libre comercio, es decir, yo con Pedro, por ejemplo, le vendo algo y él en retribución me da algo, lo que empezó con el trueque, si quiere, y usted me lo da y perfecto, Pedro me da lo que yo necesito y los dos somos felices. Tal como decía Adam Smith, es lo que tiene que ver con la riqueza de los sentimientos morales. ¿Qué es lo que pasaba? La riqueza de las naciones. El cervecero o el panadero no están haciendo eso por el bien común. El cervecero a lo mejor quiere pan y el panadero quiere cerveza. Ellos están produciendo para obtener otros bienes y con eso retribuyen a su sociedad y sacian la necesidad de otras personas. Eso es el bien común que nosotros tenemos que promover. Cuando entra el Estado es cuando aparece todo lo que tiene que ver con desfalco, con estafa, con lo que tenía que ver con la corrupción sobre todo. Si no estuviera el Estado, no existiría la corrupción. De hecho, no existirían los empresarios que le dicen en otros lados, no existirían ellos, porque tienen connivencia con los políticos. Porque si usted va a decir, no, es que estos empresarios, esta es la familia más rica y todo, sáquese ese discurso, porque la izquierda con eso llegó al poder. Porque le vuelvo a repetir, siempre han sido una minoría y ahora están moviendo todos los malditos hilos del gobierno. Y si esta constitución se aprueba, usted va a perder muchas cosas que se han ganado hasta ahora en la constitución actual. Mejórenla, sí, pero no rechacen de plano como ellos quieren, porque ellos quieren destruir porque no pierden nada. Son la minoría. Estoy a favor y en contra, Oso, pero yo te encuentro toda la razón que uno se tiene que hacer cargo de lo que quiere, de lo que piensa, de lo que quiere trabajar. La excusa es barata cuando uno dice, pero si mañana igual tengo que trabajar, salga el presidente que salga. Pero ¿sabes qué? Yo pienso dos cosas. Ahí hay resentimiento y hay mediocridad. Y lamentablemente no todos se hacen cargo de sus errores. No toda la gente es como el cajón de la manzana podrida. La manzana podrida pudrió al resto y chao, se acabó. Porque el ser humano es súper manejable, es súper maleable. Entonces lamentablemente uno tiene que ser un poco más fuerte, tener una cabeza más fría y luchar con esos demonios para poder tener carácter. Tener carácter, tener autocrítica, tener disciplina, valores, ¿cachai? Exactamente. Entonces ya estamos hablando de la construcción personal de cada ser humano y que actualmente tú eso no lo ves. No lo ves en las personas. Sí, por eso ahí está el punto, volviendo atrás con algo que dice también de esta construcción, ¿no es cierto? De los valores primordiales. Sí. Y eso justamente demostrar que esta horizontalidad valórica, ¿no es cierto?, donde nadie te permite ser mejor porque ahora es mal visto ser mejor, ¿no es cierto? Está mal visto competir, por ejemplo. Está mal visto tener objetivo, tener propósito, es justamente un antivalor en esta época. ¿Y por qué es un antivalor? No, eres un rebelde. No eres un antivalor, eres un rebelde. Lo que se conocía antes como hereje. Exacto, no sigues el rebaño, eso es. Exactamente. El que hereje el que piensa por sí mismo, en realidad tiene esa base etimológica, si no me equivoco. Sí, de hecho Galileo, sistema solar, estrellas para las personas, Galileo era un hereje. Claro. Y se salvó de que lo mataran. Ahora, pero lo interesante, mira, yo voy a cerrar con un pequeño apunte ahí de lo que tú dices, señorita G, que también un poco también lo de eso libertario, es que yo creo que hay que aprovechar la oportunidad que nos está dando las circunstancias para atomizarse.
En realidad nos estamos obligando a atomizar, porque yo en mis redes sociales lo he visto, he criticado, por ejemplo, al presidente y los ataques incluso son graciosos porque lo comparan con Piñera. Entonces yo le respondo, bueno, la vara para ellos es Piñera cuando sacan los mocos, ¿no es cierto? Esa es la vara que tienen. Esa es la vara, o sea, es patético, es patético. Lo comparan con el último presidente como para validar que el tipo saca los... Entonces, no lo ayuden tanto. Claro, entonces no hay nada más que decir. Entonces entonces yo creo que hay que atomizarse, es bueno que atomizarse, que las personas que tengamos ciertos valores en común, nos encontremos, nos miremos y trabajemos juntos, y aquellos que no realmente, incluso a nivel familiar, uno también podría tener cierto reparo, porque así es un poco como ha estado de efervescente y de polarizado la discusión, y eso es súper destructivo obviamente para la sociedad, pero tenemos que enfrentarlo también con las mejores armas que tengamos. Bueno, ahí yo quité mientras tanto el prostituyente porque ya no quiero verlo más por hoy día. Entramos en la recta final, ya vamos a, yo creo que prepararnos para la salida. Pero antes de salir y terminar, quiero mencionar algunas cosas que respecto, por ejemplo, al tema de la que mencionaban antes, de la deconstrucción y todo esto. A ver, si algo que ha tenido bueno la humanidad, weón, esta weá de que... Porque para mí la sociedad, weón, es una aberración que lo que hace es que la gente que no debería sobrevivir, sobreviva. ¿Cachai? Para mí esa es la función de la sociedad. Yo creo que es bueno que usted que está en la casa viendo este programa se pregunte, ¿es usted... Qué feo lo que decir. ¿Es usted necesario? ¿Cachai? ¿Es necesario usted? Si el mundo se acabara hoy y mañana nos enfrentáramos a una sociedad sin nada, ¿usted sobreviviría? Oye. O hubiera sido ideal, y cáchalo, ya, y aquí me voy a ir a la bola, pero ¿no habría sido mejor que su mamá lo tirara al suelo de cabeza cuando era chico? ¿No habría sido más clemente, más piadoso? Oye, para usted como para el resto, que a su mamá se le hubiera caído. Oye, lo podría decir de manera un poquito más políticamente correcto. No me interesa. A esta altura, viejo, oye, yo creo que ya esta hipersensibilidad de hueones sin pelota, ¿cachai? De niños sensibles, ya me tiene chato y no lo voy a aguantar más. Bien, pero mira. Hay gente aquí con la que estamos viviendo que no debería existir, weón, que no debería haber sobrevivido y llegar a la adultez, weón. Como el merluzo, por ejemplo. Oye. Sin ir más lejos. Yo daría otro tipo de emplazamiento. Iría sencillamente a quien vota apruebo, más básicamente, ¿qué va a hacer usted por sí mismo y por los demás? Para mí es eso. Tú vas a estás dispuesto a hacer algo por ti mismo. Mira, cuando uno hace algo por sí mismo, ya el resto es suficiente. Usted está dispuesto a hacer algo por sí mismo, o sea, va a cuidar su salud, va a ahorrar, va a ser un buen ciudadano, ¿cachai? Va a hacer un aporte a esta sociedad. Entonces, y ahí se acabó todo, ahí el discurso. Esa es Yo le preguntaría otra cosa, Pedro, ya que todos estamos preguntando. ¿Usted traería a un venezolano a su casa? ¿Usted le daría su segunda vivienda a alguien que no tiene vivienda? ¿Usted le daría a cualquier persona, no sé, a su vecino, su jubilación? Ese tipo de preguntas yo le haría. Pero ¿sabes que podríamos irnos a cosas más simples y más irrelevantes? ¿Usted le barrería la vereda al vecino? Claro. Porque todos ocupamos la vereda, pero como lo que es de todos no es de nadie, ¿usted le barrería la vereda al vecino? Honestamente. Y si me dice que sí, es un hipócrita de mierda. Y le voy a decir otra cosa. Y voy a aprovechar de mandar un mensaje aparte ya para ir cerrando antes de darle los minutos. Hay mucha gente que ha hablado y defendido que la prueba, que el rechazo, que la cuestión. Algunos amigos incluidos que dicen que no, que hay que... Bueno, el borrador ya está. No hay excusa para que usted no lea la porquería. Y le digo la porquería porque eso es una porquería. El borrador constitucional es una basura. Yo me falta absurdo, hacer una pregunta. Es contradictorio. Pregunta. Yo le haría una pregunta a los que nos están viendo, o tal vez usted que no está viendo y ya está dando un paso, porque ya está aceptando otra idea. Hágaselo a las otras personas. ¿Por qué no lee el borrador? ¿Es por miedo a enfrentarse a la incapacidad de entender algo?
¿O es necesariamente porque a lo mejor es flojo? Yo creo que es porque es flojo. Y yo se lo digo directamente porque yo sé que usted no lo La academia dice que es la vez 100%. Usted es un vago. Usted lo que usted hace se llama desidia. ¿Ah? Así que ya no hay excusa. Entra a internet, Convención Chile Convencional, escribe Convención Constituyente en Google, entra, descarga el borrador y lo lee. Y ya no hay excusa. Ya no puede decir, no, último, que no hay nada escrito. No, ahí está escrito. O por último, que lean los temas que le interesan. No lo lea todo desde el principio. Lea, busque. Usted lo baja, se baja en PDF y usted lo puede buscar. Si tiene computadora, apriete Control F o en archivo, me parece, buscar o edición, buscar. Y en el mismo celular también, buscar. Y usted ponga la palabra que quiere, que le interesa. Salud, por ejemplo. Empieza a buscar. Solo. Porque yo me pregunto, pues yo sé que hay gente que me ha dicho, tanto gente que conozco como gente que no conozco, que va a esperar, no, es que voy, me decía, no, es que yo voy a leer. Bueno, ahí está. ¿Está leyendo? No, ¿cierto que no? Bueno, ya hemos llegado al tiempo ya límite de este programa, así que voy a iniciar las palabras finales, reflexiones, lo que sea. Aquí no hay tiempo, no hay nada. Señorita G, ¿quiere mandarle un mensaje a alguien? ¿Quiere decir algo? No sea como el que llega con la tarea a última hora y llegó leyendo el libro a medias a la prueba antes de ir a votar. Es como de buen chileno eso, nosotros nos sacamos así como, cuéntame la historia, de qué se trataba el libro. Pero no, las vivencias son personales. Nadie te viene a contar lo que tú vives, ni lo que tú piensas, ni lo que tú decides. Así que por favor léete esta caca de borrador, pégate unos 10 minutos diarios y no te cuesta nada. Dejárselo en manos de otros que piensen y te digan que votar, me parece que eres una blasfemia para el universo. Ese es mi primer mensaje. El segundo mensaje, por favor, asesores de este gobierno, lamentablemente a estas alturas nos han matado a un carabinero, y lo voy a decir así. He visto en redes sociales donde han criticado mucho el actuar de carabineros cuando pasó el tema de la chica que balearon ahí en Estación Central, la Fran. Pero también la institución tiene derecho a sentir, tiene derecho a tener un responso como corresponde. No es ni mejor ni peor la muerte de ninguna de las dos personas. El hecho de que se justifiquen que porque alguien es carabinero, que pobre, no creo que haya sido un carabinero rico, porque eso es lo que se habla mucho, que Fran era una más del pueblo. Créeme que ese carabinero también. No creo que haya vivido en Los Arnechea, que fue en Pedro Aguirre Cerda. Solo les voy a decir que somos ciudadanos iguales frente a esto moralmente, no frente a esta Constitución. Entonces, cuando haya una muerte de alguien, tenga el valor de criticarla y decir no está bien, porque acá nadie debe morir, menos en manos de delincuentes, que fue en ambos casos lo mismo. Y tercero, espero estar mejor para el próximo programa, porque yo quiero continuar leyendo esta constituyente. Espero tener a mis panelistas. Me fue muy agradable tener acá a los libertarios. Vuelva cuando quiera. Las puertas están abiertas. A Fernando lo echamos de menos. Ojalá le haya ido muy bien en el No Más Mierda. Y vamos a ver si puede volver la segunda temporada de A Lengua Suelta. En cualquier minuto vamos a coordinar con nuestro señor productor para que se preparen las féminas para batir la lengua. Así que un beso, saludos y que tengan muy buenas noches. Ya, hacer la observación de que no murieron 2 carabineros estos días. Murió uno en la región metropolitana también.
Adelante, Pedro. Bien, ha sido una nueva misión. Hemos logrado nuestro objetivo de ir avanzando en este borrador. Agradezco mucho la presencia de nuestros invitados. Ha sido también a mí súper gratificante cuando me hacen pensar más y salir de mis puntos de vista. Yo siempre lo agradezco y siempre voy actualizándome, así que muchas gracias, señorita G, Jorge y Oso Libertario, por darme ciertas pistas de cosas que no veía. Saludar a Fernando nuevamente, lo echamos de menos también. Y nada, pues justamente seguir con nuestro aporte a la reflexión, a la toma de decisiones, ojalá en conciencia. Así que tengan una linda semana. Ahora dejarle el micrófono a mi invitado acá, Oso Libertario, que ha sido un gusto tenerte acá con nosotros, y como dice la señorita G, y me sumo a sus palabras, que has invitado para cuando queráis participar. Va a ser un gusto tenerte aquí con nosotros. Adelante, compadre. Bueno, más que nada agradecerle el espacio, agradecer la consideración. Estas conversaciones permiten mucho, sobre todo con personas como ustedes, y en realidad también con nuestros televidentes, con nuestros auditores, que pueden emitir también sus comentarios y todo, compartir, e incluso, quién sabe, tal vez participar alguna vez. Nosotros no le tenemos miedo a las ideas, porque hablamos siempre de sentido común, y si usted se fija, muchas de las cosas que han dicho acá Pedro, que ha dicho Señorita Geo, que ha dicho Infierno, tienen mucho que ver con lo que uno siente. De hecho, muchas personas se dejan llevar actualmente por lo que sale de la guata, como se dice, de lo que sale en el momento, del hipotálamo, de la necesidad primaria, del sentimiento primario, ¿ya? De lo que tiene que ver, por ejemplo, no sé, si ven una injusticia, ojalá le caiga un rayo a ese guan y lo maten, pero al otro día ustedes dicen, no, hoy se murió esa persona, es que era para tomarlo. Sí, pero igual como que te da algo. Y efectivamente todos esos sentimientos nosotros no los podemos eliminar. Y si usted, estimado televidente, tiene sus propiedades, tiene sus posesiones, lo que sea, si tiene incluso un celular que le permite trabajar, por ejemplo, es su propiedad, y siéntase orgulloso de eso. No se sienta como menos, no se sienta como que está infringiendo algo, como que es un señor Burns de los Simpsons, como que está mal usted haciendo algo por tener lo suyo. No, decláreselo a las personas, porque eso costó, siempre y cuando haya costado, no haya sido robado. Si a usted le costó esos sacrificios, demuéstreselo a las personas y convérselo, dígaselo y siéntase orgulloso de lo que tiene, porque lo que usted tiene, aunque parezca poco, lo que todos tenemos como propiedad y que nos quieren quitar, eso básicamente ha hecho todo el avance de las civilizaciones hasta ahora, porque no hay una sola cosa en su hogar que se haya logrado fabricar con una sola persona. Todas tienen múltiples orígenes. Así que siéntase orgulloso, porque usted es un grano de arena para el avance de la civilización, que muchas personas hemos visto ahora quieren destruir. Así que lea, infórmese, lea el borrador, y les recomiendo un buen libro de Deirdre McCloskey, se llama La dignidad burguesa. Ahí trata mucho de eso, y los zurdos ahí no pueden atacarla, y usted se imaginará por qué, porque es transgénero. Ahí le llegó el discurso. Así que muchas gracias, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde estén, infórmese y voten, pero vote tal vez no por el país ni por nosotros, mire hacia atrás o mire hacia el lado, en su familia, y vea qué país les va a dejar. Muchas gracias. Ya, les voy a dejar mi mensaje final. Primero aclarar que en este mundo no hay buenos y malos, hay diferentes personas con intereses diferentes, eso es todo. También decirle que, a ver, acá podría ser mi cierre clásico, pero sí lo voy a hacer igual. El verdadero enemigo no es el oso que vino acá de invitado a decir alguna verdad. Tampoco soy yo, que quizás no le caigo muy bien y que crea que lo insulto de repente o le hablo muy fuerte. Perdón si es muy delicado, lo siento, no me importa. Yo le voy a decir una cosa, como dijimos en el programa, ser libre
implica hacerse cargo de tu libertad. ¿Cachai? Y por eso de repente creo que criticamos tanto, o yo critico, voy a hablar por mí mejor para no meter a nadie. Yo por eso critico tanto a los hombres de Construyo, por eso de repente digo que este es un programa patriarcal. Porque por último el ideal del patriarca es alguien con pelota, con carácter. Y por eso de repente quizás, aunque suene contradictorio que yo me diga libertario, de repente llegamos a un punto en que alguien que cree en la libertad dice es que a lo mejor yo preferiría volver a un feudalismo. Porque así de basura está la gente. Por eso, aunque yo creo que uno debería tener la libertad de votar o no votar, prefiero que sea obligatorio. Porque la gente es irresponsable. ¿Ah? Y finalmente, un mensaje de nuevo, como he hecho en todos los programas de la derecha. Dejen de hablar, por favor. Dejen de hacer contracampaña. Tan cringe, dan asco. Por favor, cállense. Por favor, cállense. Guárdense un rato, por favor. Por lo menos hasta que pase el plebiscito. ¿Ah? Dejen de atornillar para atrás. Dejen de atornillar con la parte de atrás del atornillador más encima. ¿Ah? En serio, desaparezcan. Un rato que sea, por favor. Y eso, ha sido un nuevo programa. Páselo bien, tenga una buena semana. Lea el fucking borrador constitucional. Buenas noches. Buenas noches.